Esta es la bóveda, ¿no? Esta es el frontal, posteriormente los parietales. Anteriormente al occipital. Aquí. El occipital y aquí van los parietales, ¿no? Superiormente a los temporales. El hueso parietal es un hueso en forma cuadrangular, como ustedes pueden ver. Entonces va a presentar 4 bordes. 2 caras. Una cara exocraneal, que es externa, y una cara exocraneal interna. La cara exocraneal va a presentar 2 líneas. Acuérdense. Se denominan líneas temporales. Línea temporal superior, línea temporal inferior. La línea temporal superior, ¿qué va a insertar? Del músculo temporal. A la fascia o aponeurosis del músculo temporal. Fascia. Ahora, la línea temporal inferior va a insertar al músculo temporal. ¿Entienden la diferencia? Línea temporal superior a la fascia. La línea temporal inferior al músculo, propiamente dicho. Además va a presentar una tuberosidad, la tuberosidad parietal. Lo mismo que el frontal. En el frontal había tuberosidad frontal o eminencia frontal. Aquí tuberosidad parietal. ¿Está claro? Ahora, cerca de su borde superior y cerca del borde posterior presenta un agujero. Es un agujero nutricio que da paso a una vena emisaria. Eso es la cara exocraneal. Línea temporal superior, línea temporal inferior, línea temporal superior inserta ¿qué? Fascia del músculo temporal. La línea temporal inferior inserta ¿qué? Al músculo temporal. Además presenta la tuberosidad parietal. Ahora vamos a la cara interna. La cara interna va a presentar una serie de surcos. Ahí lo pueden ver pintado. Esos surquitos corresponden a la arteria meningia media y a su vena satélite. A este conjunto de surcos tiene forma de una hoja, si no saben cómo es una hoja, ¿no? Se le denomina también hoja de higuera. Higuera. Son surcos vasculares que corresponden a la arteria meningia media y a las venas satélites, que se denomina también hoja de higuera. Además de estos surcos vasculares va a presentar una fosa, que es la fosa parietal. Entonces, tuberosidad parietal y por dentro la fosa parietal. Ahora, eso serían las 2 caras. Es corto. Vamos a los bordes. ¿Cómo sé cuál es el borde anterior? ¿Ven de dónde nacen los surcos? Sí. De dónde nacen va a estar cerca siempre del borde anterior. Así para que se ubique. De aquí nacen los surcos, ¿no? De este ángulo. Entonces este ángulo va a ser el ángulo anterior. ¿Está claro, no? De dónde nacen los surcos. Entonces este de aquí es el borde anterior y este de aquí es el borde superior. ¿Sabemos cómo diferenciar un hueso parietal si es izquierdo o derecho? Si este es el borde anterior, entonces un parietal derecho o izquierdo. Izquierdo. Exactamente, es aquí, ¿no? Porque aquí está el ángulo anterior y el borde anterior. Entonces, este es el borde anterior. ¿Con qué hueso se va a articular el borde anterior? Es una articulación fibrosa, una sutura ¿de qué tipo? Dentada. Entonces, borde anterior articula con el frontal, una articulación dentada. ¿Qué va a formar? Va a formar lo que se conoce como sutura sagital, no, sutura coronal. Esta aquí. Borde anterior de los parietales, articulándose con el borde semicircular del frontal. Articulación dentada y esta sutura en su conjunto, o sea, a ambos parietales con el frontal se le conoce con el nombre de sutura coronal o sutura frontal. Y se va a formar un ángulo entre ambos huesos parietales y el frontal. ¿Saben cómo se llama el ángulo? Se denomina bregma. Bregma, con G. A este ángulo anterior se denomina bregma. ¿Qué es el bregma? Es el ángulo de unión entre los 2 parietales con el frontal. ¿En dónde está? En la sutura coronal o sutura frontal. ¿Está claro? Ya. Entonces luego tenemos el borde superior. Borde superior que también es dentado. El borde superior, ¿con qué hueso se va a articular? Con el otro parietal. Todo aquí. Parietales
Aquí no está dibujada, pero medio que se aprecia. Es una articulación dentada igual, entre ambos parietales. Se va a formar otra sutura, es la sutura sagital. Sutura sagital, que está uniendo a ambos parietales a través de su borde superior. Ahora tenemos el borde posterior. Este borde posterior, ¿con quién se va a articular? Con el occipital, exactamente. Y en la unión entre ambos parietales y el occipital se forma otro ángulo. Se denomina lambda. Lambda. L-A-M-B-D-A. Lambda. Y a la sutura que une a ambos parietales. ¿Dónde que está así? A esta sutura que une a ambos parietales con el occipital se denomina sutura lambdoidea. Sutura lambdoidea. Une a ambos parietales con el occipital. El ángulo formado entre ambos parietales y el occipital se denomina lambda. Ahora, tenemos un borde inferior, ¿no? El borde inferior no dentado es una sutura ¿de qué tipo? Escamosa, tallada a punta de bisel, ¿no? ¿Con qué hueso articular este borde inferior? Con el temporal. Una sutura escamosa, con el temporal. Nada más. Y luego tenemos 4 ángulos. Como les decía, ángulo anterior, que es de donde nace prácticamente los surcos vasculares. Ángulo anterior, antero superior, antero inferior, ángulo póstero superior, póstero inferior. En el ángulo antero superior, ¿qué se va a encontrar? Les dije, el punto de unión entre los parietales y el frontal, brecma. En el ángulo póstero superior, ¿qué se encuentra? Lambda. En el ángulo antero inferior, que es el punto en el que se une parietal, alas mayores del esfenoide y frontal, existe otro punto, pterion, exactamente, P-T-E-R-I-O-N, pterion. ¿Está claro? En el ángulo antero inferior, en la unión de los parietales con el ala mayor del esfenoide y el frontal, e incluso si no me equivoco el temporal más, se encuentra pterion. Y en el ángulo postero inferior hay otro punto, asterion. Asterion es el punto de encuentro entre ¿qué? Entre el parietal, occipital y temporal. ¿Está claro? Ángulo antero superior corresponde al punto craniométrico brecma, que une parietales y frontales. En el ángulo postero superior, que une a ambos parietales con el occipital, encontramos el punto craniométrico lambda. En el ángulo anteroinferior, ¿qué punto está? Pterion. En el ángulo posterior, asterion. Borde anterior articula con el hueso frontal. Borde superior, borde posterior, borde inferior. A la sutura que existe entre el frontal y ambos parietales, ¿cómo se denomina? Sutura coronal. Está aquí. La sutura que une a ambos parietales, sagital o vertical, le pueden decir. Acuérdense de los planos, ¿no? Coronal, sagital. Y a la sutura que une a los parietales con el occipital, lambdoidea. Sutura lambdoidea. Y eso es el parietal, chicos. Cara interna, fosa parietal, surco vascular de la arteria meningia media y venas emisarias. Cara exocraneal, tuberosidad del parietal, línea temporal superior que inserta a fascia del temporal. La línea temporal inferior, el músculo temporal. Eso es temporal. ¿Tiene alguna duda? ¿Algo? ¿Está cansado? Bueno, como les dije, ¿no? Vamos a tratar de hacer una clase para terminar todo. ¿Están de acuerdo todos, no? Sí. Ya, les voy a avisar por el grupo y estudien. Estudien, ya ven que es harto.